comienzo a grabar la sesión del día de hoy. Yo creo que no vamos a tener más, digamos, asistentes, pero bueno, así es la vida. El día de hoy vamos a estar trabajando con estoy en Dropbox, con el apunte sobre la... A ver, Sí, Fernanda, ¿cómo no? Dígame. ¿Qué ramos no harán clases la próxima semana? A ver, la semana de consolidación funciona igual que la semana de consolidación de aprendizajes de la escuela, o sea, de la universidad. En estricto rigor no es que no, o sea, no nos conectamos a clase, es decir, no hay actividades académicas en ese sentido, en ninguna de las clases, salvo en las prácticas en donde se esté realizando docencia directa, por ejemplo, las prácticas intermedias o las prácticas profesionales. En el caso del nivel de ustedes, que están en práctica inicial 2, tampoco. ¿Ya? Pero también se deja para la semana para trabajo. ¿Por qué me lo preguntas? ¿En qué curso, en qué ramo le estás diciendo que entonces no tendríamos? No, claro, no tendríamos. Se deja esa Profe, es que creo que el semestre pasado hubo una semana de consolidación, pero solamente era en el área de las matemáticas. Entonces, No, y después hubo otra semana que fue consolidación, pero a nivel de la universidad. ya, no. Entonces, una semana no tuvimos clases solamente de geometría, cálculo, y era otro ramo de especial de matemática, pero por ejemplo, práctica y ramos pedagógicos los tuvimos. Ya, sí, entiendo la duda, mira, y ahí está y se lo pregunta. Es que esta semana de consolidación, o sea, la semana que viene es de la carrera, todos los ramos que están dictados por profesores de la carrera. Entonces, fundamentos, aplicaciones, práctica inicial 1, lo que lo hago yo soy académico de la escuela. Entonces, los que, en el caso del año pasado, habían ramos que daba la Facultad de Educación directamente. Entonces eran académicos que estaban fuera de la escuela de educación matemática. Por eso se dio eso en aquella ocasión. En este caso no hay una distinción entre ramos de didácticos y ramos matemáticos, sino la distinción es ramos dictados por la carrera y ramos dictados por otra, digamos, entidad de la universidad. ¿Ya? Exacto. Jóvenes, apunte número 9. La integral por partes proviene, como ustedes sabrán, de la derivada del producto, en el que si uno tiene la derivada de dos funciones multiplicadas, deriva la primera sin derivar la segunda y luego sin derivar la primera multiplica por la derivada de la segunda. Entonces, si de aquí obtiene, saca la integral de esto, fíjate, puede obtener esta regla que se reduce en esta expresión, ¿cierto? La integral de u por db, entendiendo a u como una función sin derivar y de b como una función derivada, es el producto de las dos funciones sin derivar menos la integral de la función b por la derivada de u. Lo que conocíamos normalmente como la regla de la vaca, ¿cierto? Uno coloquialmente conoce esta integral de esta forma. Aquí lo importante es saber escoger cuál función va a ser u y cuál función va a ser db. Por ejemplo, mira, la integral de x por e de x de x, el objetivo principal es reconocer las funciones u y db en la integral. Por ejemplo, aquí me conviene que u sea x. ¿Por qué? Porque como acá tengo que derivar u, en la integral va a estar la u derivado, necesito una función que al ser derivada tenga una de estas dos características.
o su nivel de dificultad quede igual, o su nivel de dificultad se reduzca al ser integrada, al ser derivada, perdón. En cambio, la otra función de b debe ser una función la función de b tiene que ser una función que al integrarse quede, digamos, con un grado de dificultad similar o menor. ¿Ya? De hecho, aquí se dice. U tiene que ser una función fácil de derivar y que se simplifica al hacerlo. Y db tiene que ser una función fácil de integrar y que se simplifica al hacerlo. Por eso en este ejemplo se utiliza x como u y el resto e de e elevado a x por dx como db. Entonces después uno al reemplazar lo que tiene que saber es cuánto vale du, que en este caso vale dx, o sea, la derivada de x por dx. Cuánto vale b, que sería la integral de e elevado a x por dx. Eso hará que pasemos de una expresión que tiene una integral con x y con e elevado a x a una expresión que tiene una integral solo con e elevado a x, que es mucho más fácil de integrar. ¿Cuál es lo principal acá? ¿Cuál es lo más importante? Que usted sepa reconocer u de b y sepa armar la expresión. ¿Ya? Existe una regla mnemotécnica para recordar y decirlo y decidir cuál función va a ser u y cuál función va a ser db. Se conoce como la regla ILATE, lo hicimos en la clase el semestre pasado, digo. Desde U vamos desde las inversas, logarítmicas, aritméticas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales, y B desde las exponenciales, trigonométricas, aritméticas, etc. Por ejemplo, en la primera, X es una función algebraica y e elevado a X es una función exponencial. Por eso, U y B. El segundo ejemplo, a ver, vamos a hacer algo interesante aquí. Los ejemplos los vamos a dejar sin desarrollo y los vamos a hacer en clase. O sea, le voy a pedir que usted se tome un par de minutitos para hacer el 2 y el 3. Les pido un segundito además, chicos. Intentamos el 2 y el 3.
Muy difícil la 2. ¿Qué me podría ayudar con la 2? Ah, la weá, conche tu madre. X seno de X, dice Stacy, coseno de X más C. ¿Cuál fue U y cuál fue? A ver, te voy a pedir ayuda a ti, Stacy. ¿Cuál fue U y cuál fue de B? U igual X. Eso implica que DU es igual a DX. Luego, DB sería entonces seno de X, claro, de X, lo que implicaría que V o B es la integral de seno es menos coseno de X, ¿cierto? Entonces, la integral de X seno de X sería U por B, es decir, X por menos coseno de X, menos la integral de B, que es menos coseno de X, de U, que sería de X. Menos por menos me va a dar más en esa integral, ¿cierto? O sea, esto sería menos X coseno de X. ¿En qué se confundió Stacy? Ah, ya te entiendo, la integral de coseno de X. ¿Por qué? A ver, tun. Es U por B. Sí. Sí. Es U por B. Un segundito, que abrí la ventana y volaron unos papeles. Entonces, aquí estamos, ya. Y ahora estamos listos. O sea, esto es menos X por coseno de X, más la derivada de coseno, que es seno de X. Y ahora sí agrego la constante. ¿Estamos bien?
¿Cómo lo hacemos con la 3? Les doy unos par de minutitos para que lo intenten. Sí, sí, sí. ¿Por qué cambia el signo después queda más integral de coseno de x? Fíjate que aquí tengo un menos, que es el menos de la fórmula, y aquí tengo un menos, que es el menos de b. Ah, ya. Entonces, par de minutitos para que intenten la 3. Mira, tomémonos un par de minutitos, ustedes hacen la 3, vemos la 3, la explicamos con todo el lujo de detalles, después lo mismo con la 4, lo mismo con la 5, etc. Y nos dedicamos esta clase a ejercitar esto. ¿Por qué? Porque es algo que usted ya sabe del semestre pasado. Entonces la B... No, la B es la integral de dB. La integral de seno es menos coseno. La derivada de seno es coseno. Eso.
¿Cómo nos fue con la 3? La 3 tiene un poquito de trampa. Ojo ahí, atenti, atenti. Profe, no sé cómo seguir. Como que luego nuevamente hay que aplicar la derivada. Bueno, Tiene es que no trampa sé, entonces, ¿ah? es que no sé cómo despejarlo, la siguiente integral. Ya, vamos entonces, mira. Cuéntame tú, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue U para ti? U es e elevado a x. Ya, eso implica que du es e elevado a x de x. De x, sí. Luego, db evidentemente es coseno de x por dx. Eso implicaría que b sería Seno de x. seno de x. Entonces, armando la integral, voy a decir así, mira, esto va a ser la primera parte del truquito que hay que hacer aquí. ¿Y por qué no lo digo antes de que lo hagan? Para que sea aún más significativa la solución. Esta integral es la que nosotros buscamos. E elevado a x por coseno de x de x. Y esa integral, según la integral por partes, es e elevado a x por seno de x menos la integral, la integral de u, o sea, b, que sería seno de x, por du, e elevado Elevado a a x. x. De x. Y ahí como que quedé como en lo mismo. Entonces, esta nuevamente la vamos a... Ya, eso hice, pero después llegué a lo mismo. Se me vuelve a repetir la misma integral inicial. O sea, para esta integral, ¿cómo te queda esa si yo aplico la integral por partes? Pero desarrollada ya. Sí, sí, Menos e elevado a x coseno de x ya. menos la integral de menos e elevado a x coseno de x de x. Es De x. decir, más. Sí, ahí es más al final. Sí. Ya. Entonces, fíjate, todo esto lo vamos a reemplazar
vamos a reemplazar en esta expresión. Esta expresión, en vez de poner esta integral, vamos a poner esta integral. Ahí donde me deja. Así que la voy a escribir así. Menos e elevado a x coseno de x. Coseno de x. Más la integral de e elevado a x coseno de x, ¿cierto? ¿Están notando algo aquí? Que esta expresión es igual a esta expresión. Sí, y se podría despejar. Entonces, a esta expresión le llamamos y. Entonces podríamos decir lo siguiente, que y es igual, y voy a escribir esto, mira, así tal como está. Pero en vez de esta integral voy a escribir y, que es la integral que estoy tratando de obtener. Eso me da que la integral que estoy buscando e elevado a x seno de x más e elevado a x coseno de x menos la integral. Si sumo la integral, voy a tener 2 veces la integral, ¿cierto? Si sumo la integral, igual expresión. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que hacer es dividir la ecuación por 2. Es decir, nuestra querida expresión dividido 2. Y sumarle la constante, ¿no? Muy bien. Maravilloso. No sabía que se podía hacer eso. O sea, es que se puede hacer porque tengo dos expresiones que son iguales, las puedo despejar. Es que ¿Sí? no me fijé que en ese caso sí tiene sentido. Dice Stacy, profe, no entendí. ¿Desde dónde dice nuevamente aplicamos? Ah, ya. O sea, tomé esta expresión, mira, la voy a marcar aquí con otro color. Y esa expresión la desarrollé aquí aplicando la integral por partes. Lo que pasa es que no escribí cuál era u, cuál era b. A lo mejor eso nos falta. Aquí tendríamos que decir que u es e elevado a x, lo que implica que du es igual a e elevado a x de x, y db sería seno de x por dx, lo que implicaría que b sería igual a menos coseno de x. Y luego de que obtuve este resultado, lo reemplacé aquí. O sea, es esto mismo, pero en vez de esta integral está esta expresión. Y ahí nos dimos cuenta de que esta expresión y esta expresión son la misma expresión. Y lo de las i. Mira, la integral que estamos buscando le pusimos por nombre i, que es la integral de e elevado a x por coseno de x, más por dx. Y acá, dentro del paréntesis, al hacer la integral por segunda vez, volvió a aparecer la misma expresión. Reaparece e elevado a x coseno de x. Y lo único que hice fue aquí reemplazarla por i y aquí reemplazarla por i. Y luego solamente despejamos i, como si fuese una ecuación cualquiera.
Un par de minutitos para la 4, porfis.
¿Cómo nos fue con el 4, jóvenes? ¿Alguien por ahí? Que me ayude, que me diga. Yo, Daniel, dale. ¿qué le digo? ¿La respuesta o todo? Es que si tiene la respuesta es porque me puedes decir contando desde un inicio, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, U es igual a ln x logaritmo natural de x. Entonces, de U va a ser igual a 1 partido en x de x. Lo puedo escribir así, ¿cierto? Sí, también. Perfecto. dB va a ser 1. O va a ser de X derechamente, solamente de X. También. Y B va a ser x. Qué lindo esto. Eso implica que la integral del logaritmo natural de X por dx es El logaritmo natural de x por x menos la integral de x por dx partido en x. ya. Y de eso queda el logaritmo natural de x por x. Lo voy a escribir así, X logaritmo natural de X, ¿ya? Ya, Menos. menos la integral de dx. Y qué fácil resultó ser todo esto porque esa integral es X. Sí. X más la constante. Qué bonito esto. Muy bien, Daniel. Muy bien. Y terminamos con el último. Y pregunto al azar. Pregunto al azar después para ver quién lo tiene y quién no. O sea, que me puedan ayudar ahí con la explicación. ¿Dudas, preguntas de este? Del 4.
¿Estamos listos con el 5? Que alguien me ayude y me explique cómo hacerlo. ¿O no? Profe, yo no pude terminarlo. Pero, ¿por qué no supiste o porque te faltó tiempo? No, porque me quedé pegada. No supe. A ver, veamos hasta dónde llegaste y a ver cómo nos despegamos de eso. ¿Cuál fue U? X al cuadrado. ¿Ya? Eso implica que de U es 2x de x. perfecto. Entonces, de B deduzco que es e elevado a x de x, lo que implica que B es, Es e elevado a x. entonces, la integral, la amiga integral, sería x cuadrado por e elevado a x. Sí. Menos la integral de e elevado a x por 2x de x. Entonces aquí vamos así, 2x por e elevado a x de x. Sí. Perfecto. Entonces habría que aplicar nuevamente a esta integral. Aplicando la regla a la integral 2x e elevado a x de x tendríamos aquí u sería 2x. Entonces de u sería 2 de x, ¿cierto? ¿O no? Ahí ya no pude hacerlo más. Si u es 2x, de u es 2 de x. Y eso dejaría que de b es e elevado a x de x. Por tanto, b sería e elevado a x. Entonces, si ahora armamos la regla de la integral por parte, sería 2x por e elevado a x menos la integral de 2 de x, que sería por e elevado a x, es decir, 2e elevado a x de x. Y esa integral es más o menos fácil. Esta. ¿O no? Sí, es primitiva. Claro. O sea, hay que despejar el 2 y queda primitiva. Ya. Esto sería igual a 2x e elevado a x, e elevado a x, menos 2 e elevado a x, más la constante de integración. Y ahora, esto lo reemplazo aquí. Entonces, reemplazando. Oh, pero ¿por qué con editor de ecuaciones? Reemplazando, tendríamos que esta integral que es la que estamos buscando, la reemplazamos esta expresión por esta. Y escribiendo esto un poquito mejor, sería simplemente x cuadrado por e elevado a x menos 2x por e elevado a x más 2e elevado a x más la constante de integración. Stacy, cuéntame. El du. Claro. ¿Cuál es la derivada de 2x? No se confuncia. Ah, ya, por eso no te salía. Que la confusión ahí. Sí. Exacto. Bueno, sí, si factorizamos esto para que quede más bonito. Sería e elevado a x, factor del polinomio x cuadrado, menos 2x más 2,
más la constante integración. Entonces, jóvenes, el ayudante me envió el taller, ya lo revisamos hoy día por la mañana. El día de mañana él va a repasar lo que vieron esta semana, es decir, integrales, sustitución simple e integración por partes, y nosotros ya la próxima semana nos metemos con integración mediante métodos de integración que no vimos en el curso anterior por el tiempo, y que los vamos a ver. Por tanto, no los vamos a ver tan rápidamente como lo de esta semana, porque como estos ya lo sabían, uno lo puede ver un poquito más rápido. Ya la próxima semana me toca explicar todo con mayor detalle. Voy a actualizar el apunte para que tengan esos desarrollos ahí en el aula virtual. Ya he detenido la función de compartir pantalla. Sí, la siguiente, sí, tiene toda la razón, Fernanda, toda la razón. Yo pensando ahí en mi tiempo continuo. Virtual. ¿Por qué estoy metiéndome acá? Pues esto es de la otra. Perdón. Perdón. Aplicaciones del cálculo. Esto está en recursos para el aprendizaje. En los apuntes de la clase. Editar. Ponemos el apunte. Este es el apunte 9. Va a quedar ahí disponible. Ya, pero como tan mala onda. Editar, dije. Sí. Bueno, aquí, como pueden ver en las cosas que estuve descargando, podrán notar la evidencia de que Francisco me envió el taller con sus respectivas soluciones para revisarlo, y que dentro de los correos que estuvimos intercambiando, yo le hice saber, por ejemplo, que indicar algunas cosas, porque, por ejemplo, el objetivo del taller es medir aplicaciones de la derivada. Por tanto, la pregunta 3, si no das ciertas fórmulas, puede ocurrir que alguien no responda por no saber una fórmula, pero no por no saber aplicar la derivada. Y eso desvirtúa un poco el proceso de evaluación. ¿Por qué muestro esto? Para que ustedes tengan constancia de que todo lo que el ayudante hace, él me lo envía con anticipación, y siempre que sea necesario yo exijo ciertos cambios. ¿Ya? O sea que hay, como siempre, hay un intento importante de comunicación. Jóvenes, no sé si quedan dudas, preguntas, quejas, reclamos. De acuerdo, cuídense, pórtense bien, cuéntense temprano. La próxima semana aprovechen de dormir un poquito más tarde y de repasar y consolidar ahí sus cosas. Un abrazo, chao, chao.